que voy a hablar aquí en esta tarde es, mis hermanos, hacer morir el viejo hombre. Amén. O hagamos morir el viejo hombre. O podríamos decir, sigamos matando, ¿verdad?, al viejo hombre. Gloria a Dios. Diga conmigo: Espíritu Santo, sé bienvenido aquí. Aleluya. Dile: eres la persona más importante en este lugar. Aleluya. Como dijo nuestra hermana Irene, todos los días son especiales para nosotros, mis hermanos, porque cada día es una oportunidad de alabar a Dios. Cada día es una oportunidad de hablar de Dios, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén. Espero que todos estén bien, mis hermanos, y con los oídos atentos para escuchar esta palabra. Entonces quiero hablarles sobre ese tema: hacer morir el viejo hombre. Una vida con Cristo, mis hermanos, es algo impresionante. Y se me preguntaron cuál fue mi mayor y mejor experiencia. Fue el día que conocí a Cristo, el día que encontré a Cristo, o el día que he tenido mi experiencia de conocer a Jesús por primera vez. Para mí esta fue la experiencia más gloriosa que he vivido, mis hermanos. Y desde este día ya nada fue igual. Desde este día en adelante todo ha cambiado en mi vida y para mi vida. Aleluya. Yo estaba aquí esta tarde preparando esta palabra y estaba meditando en este encuentro con Jesús para hablar de este tema. Yo me recuerdo que cuando empecé a dar mis primeros pasos de seguir a Jesús, mis hermanos, para mí fue algo tan maravilloso que no se puede expresar con palabras. Por eso trato cada día de demostrar con mi diario vivir cuán agradecido estoy al Señor. Por esto cada día yo, a la madrugada, a la tarde, a la mañana, cualquier hora, yo estoy orando y le digo: Señor, ayúdame, Señor, conviértame más a ti, porque yo quiero conocerte más. Llévame a lo más profundo y lo más alto en esta intimidad contigo. Amén, mis hermanos. Así que podemos, con nuestro vivir diario, cada día demostrar cuán agradecidos estamos a Dios por todo lo que Él hizo por nosotros, ¿verdad? ¿Sí o no? Amén, mis hermanos. Entonces, mis primeros pasitos con Cristo, con Jesús, mis hermanos, fueron tan marcantes para mí que las dudas y la incertidumbre que había en mi corazón de que si Dios era o no real fueron desapareciendo en los primeros pasos, en los primeros pasos que di en seguir a Jesús. Y yo me estaba acordando mientras preparaba este tema, ¿no?, que fue algo tan impresionante y lo que he vivido en los primeros días de mi conversión, mis hermanos, que yo me sentía como que toda la atención de Dios estaba para mí. Yo creo que algunos también, ¿verdad? ¿Sí o no? Estos primeros pasitos que cuando un hijo da, que toda la atención de los padres está en él, ¿verdad? Y uno está hablando, pues la atención está ahí. Y así yo me sentía cuando empecé a caminar, mis principios de caminata con Jesús. Si alguien no ha vivido esto, necesita vivirlo, porque esto es lo que va a marcar. Fue algo tan impresionante para mí, mis hermanos, que al principio de mi conversión yo estaba dispuesto a dar mi vida por Jesús. Yo estaba dispuesto a hacer lo que fuera por Jesús, lo que fuera. Yo quería predicar, yo quería hablar. Cuando se daba una oportunidad en la iglesia, yo la agarraba, yo quería decir algo. Entonces fue
para mí fue una temporada impresionante, impresionante. Pero sin embargo, estas experiencias que viví en el comienzo de mi conversión, a medida que fui desarrollando mi fe, sentí que esto se trasladó en otra dimensión, en otra dimensión. Porque al principio yo me imagino que con casi todo es así, que llegamos muy dañados y muy sucios, ¿verdad? Y es como que Dios derrama, no es que no derrama gracia hoy, pero yo creo que estamos demasiado sucios y esa gracia nos constringe, ¿verdad? Y yo me sentía tan constrangido por tanto amor, mis hermanos, que yo quería cambiar. Yo decía, yo no lo puedo fallar más, pero seguí fallando. Pero todos los días había un deseo intenso en mi corazón. Yo quiero hacerlo bien, ¿sabe? Entonces yo fui entendiendo que aquella experiencia se trasladó en otra dimensión. Y ya no era tan sencillo. En el principio de mi conversión, yo le hablaba y él me hablaba. Yo le preguntaba, él me respondía. Parecía que todo era muy fácil. ¿Sí o no? ¿Cuántos vivieron esa etapa? Y es como que en el principio no tenemos que hacer nada. Dios va haciendo todo, ¿verdad? Y como digo que luego esto fue llevado a otra dimensión. Entonces fue pasando el tiempo y ya no era sencillo escucharle, ¿sabe? Fue pasando el tiempo, ya no era sencillo sentirle. Y sabe que yo fui entendiendo que para que ahora pudiera sentir aquella presencia, yo tenía que hacer morir. Yo tenía que hacer mi parte. Yo tenía que literalmente morir, hacer morir el viejo hombre. Amén, mis hermanos. Y que todavía estaba muy vivo, mis hermanos, en los primeros años de mi conversión. Por esto, cuando en los primeros años de la conversión de alguien, que alguien diga, ay, ¿viste fulano? Yo le decía, sí, ¿qué? Son sus primeros pasos, sus primeros años, ¿verdad? Entonces, mis hermanos, esto me pasó a mí y quiero compartir esa palabra por eso, porque en estos procesos ha pasado cambios radicales. He visto personas cambiar radicalmente también, pero también he visto personas que se estancaron en el camino, mis hermanos, que no avanzaron más allá. Y he visto personas retroceder, he visto personas, mis hermanos, desistir porque no estaban dispuestos a hacer morir su carne. Y aquí es donde nosotros vamos entrando con esta palabra, amén. Hacer morir el viejo hombre. Hemos leído en Filipenses que Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, ¿verdad? O sea, si Jesús, siendo Dios, se despojó de sí mismo, para que ahora usted y yo, mis hermanos, para que nos tornemos semejantes a Él, nos despojemos de toda naturaleza del pasado, del viejo hombre. ¿Sí o no? Que mientras usted y yo vivimos, va a intentar resucitar esta naturaleza pecaminosa que un día murió. Ella va a querer resurgir, mis hermanos, mientras estemos en este cuerpo carnal. ¿Me entendéis? ¿Cuántos me están acompañando, mis hermanos? Entonces yo quiero dar aquí algunos motivos por los cuales vale la pena hacer morir el viejo hombre. Y luego voy a hablar algunos pasos de cómo seguir matando al viejo hombre, mis hermanos. Aleluya. Mis hermanos, todos nosotros que estamos aquí necesitamos seguir cambiando, ¿verdad? ¿Sí o no? Lo que es
lo que es lucha para uno, para otro es victoria, y lo que es victoria para uno, para otro es lucha, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces cada uno estamos enfrentando nuestra guerra contra la carne, contra la carne. Uno de los primeros motivos que quiero destacar por el cual vale la pena hacer morir la carne, es, mis hermanos, que si no hacemos morir el viejo hombre, no vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Amén. No vamos a poder disfrutar de la presencia de Dios. Es imposible que el Espíritu Santo que tenga comunión con alguien, siga operando en la vida de alguien, mis hermanos, que quiera alimentar, que quiera vivir alimentando los deleites de la carne, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, por esto necesitamos hacer morir el viejo hombre. ¿Qué es el viejo hombre? Para los que no saben, toda naturaleza pecaminosa, mis hermanos, que nos asedia, que asedia a cualquier ser humano que está respirando. ¿Me entendéis? Vamos a Gálatas 5, del 19 al 22. Gálatas 5, del 19 al 22. Estas son las naturalezas del viejo hombre. Y vamos a ser sinceros, a ver si hay algunas que se identifica todavía. Esta todavía está viva, pastor. Esta ya murió, pero esta, ¿no? Vamos a leerla. Y manifiestas son las obras de las carnes, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, de las cuales os amonesto, como ya os he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. ¿Cuántas cosas, verdad? Todo esto es la naturaleza del viejo hombre. Todo eso, mis hermanos, que está aquí es la naturaleza del viejo hombre, que usted y yo necesitamos seguir matando cada día. ¿Sí o no? Cada día. Hemos vencido una, pero falta otra. ¿Sí o no? Entonces todos los días es un reto. Tenemos el reto de seguir matando la naturaleza del viejo hombre dentro de nosotros. Y pocas veces, mis hermanos, se escucha a las personas orando, pidiendo perdón a Dios, ¿verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Poquísimas veces. Entonces Pablo está diciendo, mis hermanos, el que practica, el que sigue alimentando esta naturaleza, el que siga alimentando este viejo hombre que acabamos de leer aquí, mis hermanos, no heredarán el reino de Dios. Amén. Entonces, porque el primer motivo es esto, mis hermanos, es este. ¿Por qué debemos seguir matando nuestro yo, la carne, el viejo hombre? Porque si no, no vamos a heredar el reino de Dios. El reino de Dios. Como yo contaba al principio de mi conversión, las experiencias que tenía con Dios, y a medida que fui creciendo espiritualmente, desarrollando mi fe, mis hermanos, yo fui entendiendo que aquello era una visitación. Y yo también fui entendiendo que para que siguiera produciendo un cambio en mi vida, una visitación no era suficiente. Yo necesitaba que Él viniese a morar en mí, habitar en mí. Y para que Dios habite en nosotros, para que Dios more en nosotros,
para que sigas sintiendo la presencia de Dios en tu vida, en mi vida, necesitamos seguir muriendo para el pecado cada día. ¿Sí o no? Cada día, mis hermanos. Cada día necesitamos seguir matando este viejo hombre, esta vieja naturaleza que si descuidamos nos dejará fuera del reino. Quizá uno puede disfrutar de las bendiciones del reino, pero no heredar el reino. ¿Me entendéis? Entonces Pablo, él es muy categórico, mis hermanos, que los que tales cosas practican, no heredarán el reino de Dios. Amén. Voy a leer otra vez. Vamos a leer otra vez las obras de la carne. Y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, ¿verdad? Inmundicia. Uno dice, no, yo ya no fornico ni cometo adulterio, pero hay inmundicias. Lascivia, idolatría, hechicerías, mis hermanos. ¿Qué es hechicería? Voy a solo explicar rapidito para que sigamos. Hechicería es diferente de brujería, ¿sabía? Hechicería y brujería son dos cosas distintas. Brujería es cuando utilizan objetos, utilizan una prenda con el nombre, o utiliza un conjuro, un hechizo, o utiliza una brujería. Ahora la hechicería, mis hermanos, la hechicería son lanzadas a través de palabras, maledicencia, de la maledicencia. Hay otra versión que dice la maledicencia, mis hermanos. Cuando usted y yo hablamos mal de alguien, cuando hablamos mal de una persona, estamos echando hechicerías, practicando hechicerías. ¿Me entendéis? Entonces uno dice, no, yo ya no miento, no robo, no adulterio, no, ya, pero practica hechicerías. ¿Y cuántas hechicerías se practica hoy dentro, en medio de la iglesia? ¿Verdad, mis hermanos? Dentro de las iglesias. Porque lo que se ve cristiano hablando contra cristianos, impresionante, ¿verdad? ¿Sí o no? Entonces, hechicería es diferente de brujería. La brujería generalmente se necesita un brujo. Es a través de los brujos. Ahora la hechicería puede ser a través de cualquiera. Puede ser a través de la envidia. El rechazo. Cuando rechaza a alguien, está practicando hechicerías. Y a veces uno siente el corazón que está apretujado y dice que me siento triste, o me siento deprimido, o me siento airado. ¿Por qué? Porque hay un espíritu ahí que hay que echarle fuera. Amén, mis hermanos. Enemistades, pleitos, pleitos, celos, ira, contiendas, disensiones, herejías, envidia, homicidios, borracheras, orgías. Amén. Estas son las obras de la carne, mis hermanos. Estas son las naturalezas que representa el viejo hombre. Amén. Pero vamos a Gálatas 5, ahora 23. Adelante, que lo que dice Pablo, él dice, 22, eso de 22 adelante dice, mas el fruto del Espíritu de Dios, más el fruto que el Espíritu de Dios trae en la vida del creyente, mis hermanos, es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe.
¿Qué más? Mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley, no hay condenación. Amén, mis hermanos. Entonces, cuando encuentra un creyente que dice: no tengo paz, no soy feliz, estoy perturbado, perturbada, porque está en la carne, está alimentando al viejo hombre todavía. ¿Me entendéis? ¿Cómo puedo librarme de eso? Buscando los frutos del Espíritu. Amén. No los dones, los frutos, mis hermanos. Primeramente los frutos. Aleluya. Entonces los que sigan alimentando al viejo hombre no heredarán el reino de Dios, mis hermanos. Entonces no nos conformemos solo con la visitación. Necesitamos entender que somos una habitación. Amén. Somos templo del Espíritu. Aleluya. Y yo fui entendiendo que el Evangelio, mis hermanos, es morir con Cristo. Aleluya. Vamos a Gálatas 2:20. Fíjate lo que escribe el apóstol Pablo. Gálatas 2:20. Aleluya. Alabado sea Dios. Con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Amén, mis hermanos. Entonces, como dice Filipenses, mis hermanos, Él, siendo Dios, se despojó por amor a nosotros. Entonces nosotros, por amor a Él, lo mínimo que nos despojemos del viejo hombre. Amén. Que nos despojemos del viejo hombre, que lo hagamos morir. Lo vamos a llegar ahí. ¿Cómo matarlo, mis hermanos? Vamos a Romanos 6:6. Quizá hoy no sé si llegamos, pero vamos a hablar de eso. Romanos capítulo 6, verso 6. Sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no servimos más al pecado. Amén, mis hermanos. Sabiendo pues que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con Él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Antes de seguir, preguntémonos, mis hermanos, cuando Dios nos mira, ¿qué siente a Dios? Cuando Dios ve mi actitud y las tuyas, ¿qué siente Dios? Por ejemplo, cuando leemos las veces que Dios habló con Jesús, cuando estaba cuando en el monte de la transfiguración, ¿verdad? Entonces, ¿qué dijo el Señor? Este es mi hijo en quien me complazco, mis hermanos. El plan de Dios es que Él que pueda complacerse cuando nos mire. Amén, mis hermanos. No sentí repugnancia cuando me mira, sino que Dios tenga placer, que Dios tenga este sentir: me complazco en ti. ¿Verdad, mis hermanos? Esta es la idea, este es el propósito, ese es el pensamiento de Dios para nosotros, mis hermanos. Aleluya. Gloria a Dios. 2 Corintios 6:16. Vamos también a 2 Corintios 6:16. ¿Cuáles son las obras de la carne que sientes que todavía tiene que morir en tu vida? ¿Cuáles son? No me diga que todas. Ahí ya. ¿Ah? No me diga que todas. No digamos que todas, ¿verdad? Porque algunas tienen que estar bien muertas, mis hermanos. ¿Sí o no? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? Porque vosotros sois el templo del Dios viviente. Como Dios dijo: habitaré y andaré entre ellos,
y seré su Dios, y ellos serán mi pueblo. Amén, mis hermanos. Entonces somos un pueblo santo. Amén. Somos templos de Dios. Y qué comunión hay entre, qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos. Mis hermanos, muchos piensan que idolatría es solo coger una imagen y poner ahí. No, hay varios tipos de idolatría. La avaricia es una idolatría. El amor a cosas materiales es una idolatría. Lo que pasa es que pensamos que los únicos idólatras son los católicos. Hay creyentes idólatras. Mis hermanos, hay creyentes que son idólatras todavía, pero no se dan cuenta. ¿Sí o no? Entonces, ¿qué comunión hay? Segundo motivo por el cual debemos seguir matando nuestro viejo hombre. El segundo motivo, mis hermanos, que somos el pueblo de Dios. Amén. Somos el pueblo que Dios eligió en medio de 8 billones de personas. Primera Pedro 2:9. Primera Pedro 2:9. Mis hermanos, qué terrible será si nosotros descuidemos y dejemos que nuestra carne, mis hermanos, nos ha dejado fuera de la vida eterna. ¿Verdad? Que los deseos pecaminosos, que la naturaleza pecaminosa, que Dios nos dio toda la sangre para matarla y no lo hemos hecho. Y por culpa de ella nos hemos pasado la eternidad lejos de Dios. Qué terrible, ¿verdad? ¿Sí o no? Que uno tenía los pies dentro del cielo, pero no permaneció. Primera Pedro 2:9. Mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Mas vosotros sois, guarda bien este versículo. Hace años que memoricé este versículo, mis hermanos. Mas vosotros sois linajes escogidos de Dios, sacerdocio real, nación santa, pueblo adquirido por Dios, para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a su luz admirable. Amén. Entonces, somos privilegiados. Dios nos escogió para ser su pueblo. Y si Dios es santo, significa que nosotros también lo debemos ser. Amén. Significa que nosotros también lo debemos ser, mis hermanos. Vamos a Levítico 20, verso 7. Levíticos 20, verso 7. Que el Señor reprenda al diablo, mis hermanos. Levítico 20, verso 7 dice: santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. Santificaos pues y sed santos, porque yo Jehová soy vuestro Dios. Amén. La palabra santificar, santo, significa ser separado, mis hermanos. Dios nos separó, nos eligió para ser su pueblo santo. Y como hemos leído, es imposible que la luz tenga comunión con las tinieblas. Amén, mis hermanos. Es imposible. Vamos también a Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. Colosenses 1:13. El cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas
y trasladado al reino de su Hijo amado, mis hermanos. Lo que Dios hizo con nosotros y por nosotros, mis hermanos, es impresionante, ¿verdad? Por esto cada día ora y pida: Dios, abra mi entendimiento. Abra mi entendimiento espiritual, que quiero estar bien consciente de quién soy, bien consciente de lo que hiciste en mi vida. Aleluya. Y voy a hacer morir este viejo hombre que me quiere extraviar, que me quiere alejar de ti. Lo voy a matar todos los días. Primera Juan 3, 8, 10. Y vamos al tercero punto. Primera Juan 3, 8, 10. El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para eso apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Amén, mis hermanos. Verso 9. Todo aquel que es nacido de Dios no practica o no vive en la práctica de pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Eso lo dice la Biblia, mis hermanos. En esto se vamos a conocer quién son los hijos de Dios y quién son los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es nacido de Dios. Amén. Entonces, mis hermanos, la evidencia de nuestro nacimiento es nuestro trato con los demás. Tiene todo que ver. Amén. Cómo tratamos, cómo amamos al prójimo. Si usted y yo cometemos injusticia contra el prójimo, está en peligro. Estamos en peligro. ¿Me entendéis, mis hermanos? Cuando juzgas, está cometiendo injusticia. Aun cuando juzgamos en pensamientos, mis hermanos, no pedimos, a veces no se escucha la gente orar pidiendo perdón. Perdóname mis pecados cometidos en pensamiento, porque pensé mal del Liano, pensé mal de la hermana. Gracias, hermana. Pero mis hermanos, nos olvidamos que Dios conoce todo, ¿verdad? Dios, como hemos hablado otro día aquí, Dios conoce todo sobre nosotros. Entonces, mis hermanos, el tercer motivo por el cual debemos seguir matando, hacer morir el viejo hombre, es que si vivimos en el pecado, jamás seremos librados de las garras del enemigo. ¿Me entendéis? El que peca no ha nacido de Dios. El que tenga placer en el pecado todavía no ha muerto, no ha hecho morir, no hizo morir todavía el viejo hombre, mis hermanos. El pecado da toda legalidad al enemigo para seguir atrapando al ser humano. Es el pecado, mis hermanos. El pecado es una carta blanca, es una autorización con nuestra firma al enemigo: haz lo que quiera. No somos nosotros que decimos la Biblia. ¿Qué dice la Biblia? En esto conoceréis, ¿verdad? El que ha nacido de Dios no peca. Pastor, pero pecamos, sí, pero de una manera involuntaria, no premeditada, como hablamos miércoles, mis hermanos. El pecado es un pacto voluntario o involuntario con las tinieblas, porque el enemigo gobierna a través de las obras de la carne. ¿Me entendéis? De la borrachera, de la orgía, ¿verdad, mis hermanos? El diablo gobierna a través de la ira. El diablo gobierna a través de la envidia. El diablo gobierna, mis hermanos, a través de la hechicería. Por eso necesitamos seguir matando todas las obras de la carne. Detrás de toda opresión
Hay un espíritu gobernando, mis hermanos. Porque hay una puerta abierta. Hay una puerta que está abierta y hay que cerrarla. La única puerta por donde el enemigo puede entrar es el pecado. ¿Me entendéis, mis hermanos? Es el pecado. Si cerramos la puerta al pecado, cerramos la puerta al enemigo, mis hermanos. Cerramos. Cuando entregamos nuestra vida para vivir una vida santa para Dios, es como que rompemos todo pacto con las tinieblas. Entonces, como dije, mis hermanos, detrás de toda opresión, de todo caos, hay un espíritu inmundo gobernando. ¿Sabe? A través de la idolatría hay un espíritu inmundo gobernando. Y repito, no solo idolatría a imágenes, la avaricia, los ávaros. Detrás de cada homicidio hay un espíritu gobernante, pero no el homicidio simplemente de acuchillar o pegar un tiro a alguien. Cuando juzgamos, cuando deseamos mal a alguien. Detrás de todas borracheras desenfrenadas hay un espíritu que está actuando, mis hermanos. ¿Me entendéis? Hay un espíritu. Detrás de todo, de suicidio, abortos, hay un espíritu que está actuando también, mis hermanos. En la umbanda, en el tarot, hay un espíritu conocido como pilintra. Este es el espíritu encargado, mis hermanos, de la borrachera, de la travesura, de la sensualidad, de las peleas, de los pleitos. ¿Sabía? Toda la gente que es peleona, que le gusta pelear, está discutiendo, está detrás. Hay un demonio ahí, mis hermanos, que está aprovechando esta obra de la carne que no murió todavía. ¿Me entendéis? ¿Cuánto me estoy entendiendo, mis hermanos? Detrás de toda opresión está un espíritu que se llama calavera. Yo estaba viendo un video ayer, la moda satánica infantil. ¿Cuántos vieron? No sé cuántos ya vieron este video. Está en Instagram. La moda satánica infantil. Niños vestidos con camisetas de calavera, con las estrellas de 5 puntas. O sea, el diablo, mis hermanos, como dijo el apóstol Juan, el mundo está bajo dominio del maligno. Por esto la iglesia, nosotros, mis hermanos, el hermano oró en el comienzo, Señor, que esa iglesia sea una iglesia de poder, para que nosotros seamos llenos de poder, revestidos del poder de Dios, mis hermanos, y sigamos echando fuera el diablo. Tenemos que quitarle toda legalidad en nuestras vidas. ¿Sí o no? Porque si le estamos dando legalidad a nuestra vida, ¿cómo que le vamos a echar de la vida de otro? No hay autoridad sobre los espíritus inmundos si no hay santidad, si no estoy haciendo morir mi carne. ¿Me entendéis, mis hermanos? Entonces, repito, como dije, el enemigo solo puede ejercer influencia si hay una puerta abierta, mis hermanos, en nuestra vida. De lo contrario, no hay cómo, bíblicamente. Por esto debemos seguir matando las obras de la carne. Amén, mis hermanos. El viejo hombre dice, no, una mentirita no pasa nada, ¿verdad? Esto dice el viejo hombre. Una mentirita, un hurto pequeño, no pasa nada. Me dieron el cambio de 3 euros allá y ya yo me voy. Se equivocó, problemas de la chica. No, mis hermanos. Hay que volver allá y devolver eso, ¿sí o no?
¿3 personas? ¿O no? ¿Hay que devolver? Entonces, mis hermanos, antes de que sigamos, ahora, ¿cómo hacer morir el viejo hombre? ¿Cómo seguir? Hemos visto 3 motivos por qué lo debemos seguir matando, mis hermanos. Para cerrar la puerta al enemigo, para que disfrutemos de la presencia de Dios, ¿verdad? Y porque somos pueblo de Dios. Amén. Pueblo de Dios. Mis hermanos, a la diferencia de Israel, que usted y yo tenemos al Espíritu Santo habitando en nosotros. Él mora en nosotros. Amén. Pastor, no soy perfecto, pero no se trata de lo que de lo que usted y yo somos. Se trata de lo que Cristo hizo. Es una cuestión de fe. Amén. Por eso que dice Pablo, esta vida que ahora vivo en la carne, la vivo en la fe en el Hijo de Dios. Amén. La voy a vivir en la fe en el Hijo de Dios. ¿Cómo podemos seguir matando el viejo hombre todos los días, mis hermanos? Primera cosa que tenemos que entender, somos cuerpo, alma y espíritu. Amén. Cuerpo, alma y espíritu. Hemos hablado de las obras de la carne, pero a veces no sabemos lidiar con el alma. Y el tema es que el alma está tan ligada al cuerpo, mis hermanos, que tenemos que aprender a discernir las cosas de la carne, las voluntades de la carne, las decisiones de la carne, mis hermanos. Vamos a leer Hebreos 4:12. Hebreos 4:12. Hebreos 4:12 dice que porque la palabra de Dios es viva y eficaz y más cortante que toda espada de 2 filos y penetra hasta partir el alma y el espíritu, las coyunturas y los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Amén, mis hermanos. Entonces, ¿cómo seguir matando las obras de la carne? Aplicando la palabra de Dios, mis hermanos, en nuestras vidas. Amén. Haciendo de la palabra de Dios nuestra brújula, nuestra guía. Amén, mis hermanos. Nuestro espejo por donde nos miramos cada día, diariamente. Amén. Entonces el hombre es cuerpo, alma y espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Voy a volver aquí un poquito para explicar eso. El alma es donde están los sentimientos, las emociones, los deseos. El alma es la esencia de cada ser humano. El alma es la personalidad, la voluntad, el raciocinio. El alma interpreta, mis hermanos, las informaciones sensoriales de la carne. Por esto necesitamos hacer morir la carne. Si está muerto la carne, significa que mis emociones también van a ser sanadas. Mis intenciones, mis deseos van a ser buenos, ¿sí o no? Mi voluntad también será buena. Mi raciocinio será bueno. Pero si la carne está mal, mis hermanos, está viva todavía, entonces significa que el alma está todavía contaminada. ¿Me entendéis? Está todavía contaminada. El alma, según la Biblia, es la esencia de cada individuo, mis hermanos. Cuando morimos, el cuerpo muere, pero el alma seguirá viviendo.
y el espíritu. Otro día podemos hablar más sobre ese tema, explicando mejor eso, mis hermanos. El espíritu, la diferencia del alma, el espíritu es el aspecto de la humanidad que se conecta con Dios. Amén. Por eso que hemos leído, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que una espada de doble filo, apta, ella está apta para discernir, discernir y dividir. Ponga otra vez ahí, por favor, Hebreos 4:12. Porque la palabra de Dios es viva y eficaz, más cortante que toda espada de dos filos, y penetra hasta partir el alma. Amén, mis hermanos. O sea, con la palabra de Dios, entonces, vamos a separar la voluntad de nuestra alma de la carne. La voluntad del alma de la voluntad del espíritu. Y penetra hasta partir el alma y el espíritu y las coyunturas de los tuétanos, y discierne los pensamientos y las intenciones del corazón. Entonces, apliquemos la palabra de Dios, mis hermanos, en nuestra vida. Pastor, ¿puedo hacer tal cosa? La palabra de Dios. ¿Es permitido al creyente hacer esto o hacer aquello? Va la palabra de Dios. ¿Sí o no, mis hermanos? Escudriñala. Ella es una espada de doble filo. Ella conoce las intenciones más profundas del alma de cada ser humano. ¿Qué está permitido un creyente hacer? ¿Y qué es que no le está permitido? Lea, escudriña la palabra. Pero la carne, ¿por qué motivo hay que hacer morir el viejo hombre? Porque nos quiere confundir. Nos va a intentar confundir, mis hermanos. Entonces, repito lo que dije, cuando matamos al viejo hombre, mis hermanos, significa que el alma también será sanada. Tengo problemas, pastor, con la depresión, tengo problemas de ansiedad, tengo problemas de estrés, cualquier cosita me estoy saltando y ya estoy deseando la muerte del que me causó la ira, cualquier cosa estoy. Entonces hay que hacer morir la carne. ¿Cuánto me entienden, mis hermanos? Entonces, para desconectar el alma, porque si el alma está sucia, ¿cómo ella va a recibir ministración? ¿Cómo será santificada? Porque vamos a ser juzgados según nuestras obras. El alma fue la que dio rienda a los deseos, lo que nos llevó a practicar los deseos. ¿Me entendés, mis hermanos? El espíritu es lo que se conecta con Dios. ¿Qué dice Romanos 8:16? Romanos 8:16. Dios no habla a mi alma. Dios no habla a mi carne. Dios habla a mi espíritu. Amén, mis hermanos. Primeramente, Dios hablará a tu espíritu. Pero si la carne está gobernando, ¿cómo que el espíritu va a obedecer? ¿Sí o no? ¿Cómo que mi espíritu va a obedecer si es la carne que está gobernando el alma y el espíritu? Ella es la que manda. ¿Me entendéis? El espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Testifica con nuestro espíritu. Es el Espíritu Santo que convence a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. Y a la vez el espíritu transmite al alma. Y es con la ayuda del Espíritu con la ayuda del Espíritu Santo a nuestro espíritu que vamos matando la carne. ¿Me entendéis, mis hermanos? Por esto hay que alimentar al espíritu para que la carne se debilite. ¿Me está entendiendo? Para que mi carne se debilite, hay que hacer morir. Hay que alimentar al espíritu.
¿Cuántos de nosotros aquí, ahora yo llevo más de 30, pero imaginemos que a los 5 años de convertido, por ahí, más o menos por ahí, hemos pensado en regresar al mundo, o hemos echado de menos al mundo, ¿verdad? ¿Sí o no? ¿Cuántos de nosotros con 5 años de convertido? Porque la carne todavía estaba muriendo, mis hermanos. Así que la responsabilidad de seguir creciendo espiritualmente es de cada uno de nosotros. Amén. ¿Qué dice Filipenses 2:12? Desarrollemos nuestra salvación con temor y temblor. Desarrollemos nuestra salvación con temor y temblor. Estamos terminando, mis hermanos. Subyugando todos los deseos y toda voluntad de nuestra carne a la obediencia, mis hermanos. Los jóvenes, por ejemplo, lo tienen duro, mis hermanos. Por eso necesitan nuestras oraciones. Nosotros que llevamos ya muchos años con Cristo, nuestra responsabilidad es interceder por los que están empezando. Amén, mis hermanos. Levantar al caído y decirle: vamos, mis hermanos, vamos, mi hermano. Aleluya. Y que hemos leído que el viejo hombre está viciado en pecar. Hemos leído en el comienzo. ¿Cuánto se acuerdan? Efesios 4, 22 y 23. Ponga ahí, Patricia, por favor. 4, 22, 23. Vamos a terminar. Voy a parar, pero no voy a poder terminar todo, mis hermanos. Entonces, el viejo hombre, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojado del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, mis hermanos. Amén. Mis hermanos, necesitamos hacer morir nuestro ego, nuestro yo, nuestro orgullo, nuestro egoísmo. Somos egoístas, mis hermanos. Todavía somos muy egoístas, ¿sí o no? Vamos a ser sinceros. Somos a veces prepotentes. Somos soberbios, mis hermanos. Yo no sé vosotros, pero a veces me da vergüenza de algunas actitudes mías. Cuando yo estoy tranquilo y calmo pensando, ¿cómo he podido tener tal actitud? ¿Cómo he tenido yo esta actitud arrogante? Y antes de terminar, déjame pedirles perdóname, mis hermanos, cualquiera de los que están aquí, perdóname si he tenido con vosotros una actitud de arrogancia, de soberbia, de altivez, de egoísmo. Perdóname, porque yo sé que puedo haber fallado. Amén. Perdóname. Y ore por el pastor. Señor, dale al pastor un corazón humilde cada día. Humilde. Quebranta el corazón de él. Si quiere ayudarme en oración, ore así: Señor, dale al pastor un corazón humilde, quebrantado, sensible a tu voz. Quítale el orgullo. Mis hermanos, la carne es terrible. Amén. A veces uno piensa que por tener un trabajito mejor que el otro, se cree la mamá de Tarzán. ¿Sí o no? Por tener un cochecito mejor que el otro, hermano. Ay, mira que vende. No, hermano. Quita este pensamiento del diablo de tu mente. ¿Sí o no? Por llevar una ropita, un perfumito mejor que el otro. Mis hermanos, juzgamos por la apariencia. Por el hermano quizás no tener una cultura, una buena educación, pensamos: madre mía, mira. No, mis hermanos,
Necesitamos matar al viejo hombre, mis hermanos. Necesitamos matar al viejo hombre. Próximo viernes vamos a hablar de seguir matando, usando en nuestro libre albedrío, usando el dominio propio. Amén, mis hermanos. Usando nuestro dominio propio. No faltéis. Próximo viernes vamos a seguir dando caña al viejo hombre. Cómo seguir matándole, utilizando nuestro dominio propio para tenerle bien subyugado, mis hermanos. Aleluya. Que cuando la gente se relacione con usted y conmigo, diga: qué hermana agradable, qué hermano agradable, ¿verdad? Que no lleven de nosotros la impresión: qué hombre orgulloso, qué hombre arrogante este pastor. ¿Sí o no, mis hermanos? Uf, no lo puedo soportar. Hermano, que Dios nos libre, ¿sí o no? Sino que cuando la gente se relacione con nosotros, diga: ay, cómo echo de menos, pastor. Cómo echo de menos la hermana, el hermano. Qué humildad. Cómo que bien me hace estar con él, con ella, ¿verdad? ¿Sí o no, mis hermanos? Que sea esta la impresión que lleve de nosotros, porque va a ser la mejor huella que vamos a dejar en la gente, ¿sabía? La mejor huella y lo mejor legado que vamos a dejar en la gente, que ellos digan: yo quiero ser como fulana, como fulano. Si es para ser un creyente, yo quiero ser como la hermana fulana y el hermano fulano. Amén, mis hermanos. Es lo único que vamos a llevar de aquí. Y ese es el propósito de Dios. Amén. Vamos a orar entonces. Póngase de pie, vamos a orar. Perdona por el tiempo. A veces, mis hermanos, los pastores son muy egoístas y soberbios, ¿saben? Nos creemos a veces mejor que otros pastores. Hay pastores que se creen mejor que nosotros. Y ahí va. Y el enemigo muriéndose de la risa, mis hermanos. ¿Verdad? ¿Sí o no? Ah, que yo predico, yo tengo. No, mis hermanos. Que seamos como Jesús. Que nos despojemos cada día, para que la presencia de Dios no sea una visitación, sea continua. Continua. Padre, en el nombre de Jesús, perdona nuestros pecados, perdona nuestras faltas, perdona nuestros errores. Perdónanos, Señor, por las veces que hemos hecho daño al cuerpo de Cristo, con nuestras actitudes, con nuestras palabras. Perdónanos, Señor. Ten misericordia de nosotros. Ten compasión de nosotros. Danos humildad, danos el carácter de Cristo. Espíritu Santo, danos el carácter de Cristo. Danos esa mansedumbre que tuvo Cristo. Danos esta ternura que tuvo Cristo, Espíritu Santo. Él era 100% Dios, pero era también 100% hombre. Espíritu Santo, que nuestras actitudes reflejen Cristo. Nuestra manera de vivir, de actuar con nuestro hermano, nuestra hermana, refleje Cristo. Que hasta el impío vea Cristo en nosotros. Que hasta el impío diga: hay algo diferente en esta persona. Señor, ten compasión de nosotros, de cada persona que ha entrado por esa puerta.
a esta juventud, adolescentes. Ayúdales, Señor, a matar estos deseos, estas voluntades pecaminosas que arde, Señor, que como hemos leído, que está viciada a pecado, Señor. Líbranos, Señor, líbranos. Ten compasión de nosotros. Ten misericordia de nosotros. Fortalece cada persona que está aquí, cada hermano, cada hermana. Que cada uno reconozca su condición. Trae convicción de pecado y arrepentimiento a nuestros corazones. Quita toda dureza del corazón, todo dardo que el enemigo haya metido en el corazón de alguien. Mientras esa palabra estaba siendo enseñada, lo arrancamos toda darga del enemigo, todo rechazo hacia esta palabra, lo reprendemos en el nombre de Jesús. Toda hechicería echamos fuera de nuestra vida y de la vida de nuestros hermanos. Echamos fuera toda hechicería de esta iglesia en el nombre de Jesús, Señor. Glorifica tu nombre en nosotros. Toma nuestros hijos, nuestra generación. Dios, toma los esposos, esposas. Toma los papás, Señor. Toma cada hijo, cada padre aquí, Señor. Toma. En el nombre de Jesús te pedimos, Dios, danos corazón humilde. Danos corazón humilde. Nos despojamos del viejo hombre. Declaramos este viejo hombre muerto aquí, Señor. Muerto. Toda la pasada manera de vivir la declaramos muerta de la raíz. Señor, mata de la raíz todos los deseos engañosos de la carne en nosotros, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Gloria a Dios. Diga conmigo: yo soy lo que la Biblia dice que soy. Yo tengo lo que la Biblia dice que tengo y puedo hacer lo que la Biblia dice que puedo hacer. La victoria es mía. En el nombre de Jesús, diga: declaro sanidad en mi cuerpo, en mi mente, en mi alma. Declaro mi espíritu renovado por esta palabra. En el nombre de Jesús, diga: Espíritu Santo, ayúdame cada día ser un mejor creyente para gloria de tu nombre. Aleluya. Amén, mis hermanos. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Aleluya. Amén. Mañana, mis hermanos, los que están estudiando el tercer módulo, que estudiaron el segundo y no terminaron, pueden venir mañana también. Amén. Que vamos a terminar el 2 y empezar el 3 mañana a las 10. Amén. 10 de la mañana hasta la 1.